Si querés conocer a fondo una empresa antes de invertir, podés analizar uno por uno sus balances o pagar para poder leer informes escritos por analistas profesionales. Pero si no te gusta ninguna de estas dos opciones, tu mejor aliado van a ser los ratios. Muy buena gente, espero que estén bien. Soy Juan y antes de que arranquemos, si les gustaría que YouTube les recomiende más contenido sobre finanzas, no se olviden de seguirme y darle like al video. Otra cosa, la verdad, muchísimas gracias por el apoyo y el hate del último video. Me sorprendió un montón, espero no haber ofendido a nadie, o sea, sé que sí lo hice. Pero bueno, nada, mil disculpas, no me quería meter en ese tema, pero bueno, nada, ahora sí, arranquemos. Primero, ¿qué son los ratios financieros? Bueno, básicamente son fórmulas, generalmente son divisiones, que nos van a ayudar a medir distintos aspectos financieros, patrimoniales o económicos de una empresa. Son bastante útiles porque resumen datos complejos y números largos que están en los estados financieros, como por ejemplo el estado de resultado o el de flujo de caja. Y nos dan más o menos unas indicaciones de si la empresa está saludable, si está ganando dinero, si está bien de liquidez o si tiene deudas que podrían ser un problema. Pero hay una sola cosa que los hace un arma de doble filo, y es que hay que saber interpretarlos. Lo que para una compañía en un sector significa que está bien, en otra industria puede que sea una mala señal, por lo que pasemos a ver cómo se tienen que usar. Bueno, hay dos errores que son fatales cuando analizamos ratios. El primero es no comparar entre empresas de la misma industria y el segundo es no comparar entre los ratios de la misma empresa en diferentes momentos. Vamos a poner un ejemplo fácil. Para comparar cómo le fue a la empresa este año con el año pasado, no deberías solamente mirar un número y ver si subió o bajó, sino lo que debería hacer es un análisis integral de un conjunto de ratios y después hacer lo mismo con 3 o 4 empresas del mismo rubro. Eso nos va a dar una mejor idea de si la empresa está mejorando o empeorando y cómo viene el sector. Vamos a ver 3 ratios clave que los saqué del libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Recomendadísimo, señores. El primero y más conocido de todos es el Price to Earnings, que lo pueden conocer como PE, PI o PER. Básicamente lo que mide es la relación entre el precio y el beneficio de la empresa, que se calcula dividiendo el precio de la acción en un momento por el EPS, Earnings Per Share, o en español, beneficio por acción. Lo importante de este ratio es que nos dice cuántos dólares tendríamos que pagar por $1 de ganancia de la empresa. Por ejemplo, si fuese de 25 puntos, esto significa que deberíamos pagar $25 por $1 de ganancia. También se usa mucho para saber en cuánto tiempo vamos a recuperar una inversión de la compra de una acción, por ejemplo. Pero su interpretación suele variar entre industrias. Las que tienen mayor expectativa de crecimiento a futuro suelen tener valores más altos, como por ejemplo, el caso de las tecnológicas. Y empresas o sectores que son más tradicionales o conservadores como los bancos son más bajos. Bien, acá les voy a dejar una tabla con la que pueden guiarse más o menos, pero esto, como les dije antes, siempre depende del contexto y el sector que estén analizando. Y otros dos detalles que son fundamentales sobre este ratio es que ojo con las empresas que tengan uno muy alto, porque puede significar que estén sobrevaloradas para su precio. Por ejemplo, si se van a revisar ratios de empresas tecnológicas en la burbuja de las .com del año 2000, van a ver que están pero infladísimos. No se extrañen si encuentran empresas con, 800 puntos, 500 puntos, ya todo lo que sea arriba de 50 me parece un montón. Literalmente están pagando $50 para recibir uno solo, así que piénsenlo. Y el segundo detalle, también muy importante, es que este ratio puede ser negativo o indeterminado. Se suele poner indeterminado o negativo cuando la empresa está teniendo pérdidas, por lo que no se puede hacer esta división. Porque básicamente el resultado no va a tener sentido si es negativo, porque no existe que vos cobres $25 o pagues menos $25 y además recibas uno, eso no va a pasar. Pero finalizando con ese ratio, pasemos al margen operativo. Este ratio, también llamado EBIT, nos muestra qué tan eficiente es la empresa generando ganancias de sus operaciones, antes de impuestos y otros gastos. En español, te dice cuánto dinero le queda a la empresa de cada venta después de cubrir sus costos operativos, es decir, lo que son directos de producción si tiene y de venta. Esto también incluye depreciación y amortizaciones, que si están en el área contable probablemente sepan lo que son, pero básicamente es el desgaste de los bienes. ¿Y cómo se calcula? Es bastante fácil, son los ingresos operativos divididos los ingresos totales. Y el resultado lo podrías multiplicar por 100 para que te dé un porcentaje, y por ejemplo, si te da un 15%, significa que la empresa gana $15 por cada $100 de venta. Esto, como decía antes, después de cubrir sus costos operativos. Este es muy buen indicador para saber qué tan bien está manejando la empresa sus costos. Si el margen es alto, es muy buena señal, porque están controlando sus gastos y están ganando bien por cada venta. Por el contrario, si el margen es bajo, podría ser que los costos son muy altos o la competencia está presionando demasiado. Hablando de competencia, este margen es fundamental para comparar entre compañías, especialmente si producen un bien muy parecido o en la teoría económica en un mercado homogéneo. Homogéneo se refiere a que todas las compañías venden el mismo producto, que en la práctica no pasa, pero en la teoría existe. Y en estos casos, la empresa que tenga mejor margen operativo, es decir, la que tenga menos costos, va a dominar y conseguir los mayores beneficios. En este caso no les puedo dar una tabla o un estimativo de cuál
debe ser el valor porcentual de este margen porque puede variar mucho entre las diferentes industrias. Puede ser que el promedio de un sector sea de 20% y el de otro un 50%, pero en general a más alto sea suele ser mejor. Esto obviamente porque quiere decir que la empresa está ganando más plata de sus ventas. Pero bueno, vamos a pasar al último ratio de hoy que no es tan conocido, pero te va a ayudar mucho a medir el riesgo y reducirlo lo máximo posible. Este es el Interest Coverage Ratio y lo que hace es medir la facilidad con la que la empresa paga sus intereses de deuda y por eso está bastante relacionado con el ratio de deuda a patrimonio neto, o en inglés Debt to Equity. Este ratio se obtiene dividiendo los ingresos de las operaciones por el Interest Expense, una regla que le robé al autor del libro del cual estoy sacando la información para hacer este video, que bueno, ya lo nombré, Peter Lynch, es que al menos el Interest Coverage Ratio tiene que ser 5 veces el ingreso operativo. Esto significa que la empresa tiene que poder pagar, aunque sea 5 veces, los intereses de deuda con sus ingresos operativos. Y si esta ley se cumple, la verdad que no importa mucho el número, entre 30 y 50 veces, por ejemplo, la verdad que es insignificante, da lo mismo. Y no porque una empresa tenga 20 puntos más, por ejemplo entre 30 y 50, va a ser la diferencia y va a ser más segura. Pero entre 2 y 5 veces es bastante remarcable y muy importante. Puede hacer la diferencia entre una empresa que quiebra y una empresa que persiste. Además de los indicadores que ya vimos hoy, hay un montón de otros ratios que te pueden ser útiles dependiendo de lo que quieras analizar. Algunos pueden ser, por ejemplo, el de liquidez corriente, que mide si la empresa tiene dinero para pagar sus deudas a corto plazo, o el ratio de endeudamiento, que nos dice cuánta deuda tiene la empresa en relación con el capital propio, y si el ratio es muy alto puede ser riesgoso, por ejemplo. Pero bueno, la cantidad de ratios es no infinita, pero muy grande, y podríamos estar horas hablando y analizando para qué sirve cada uno. Pero bueno, en conclusión son herramientas cruciales en las finanzas y no te podés olvidar de usarlos para analizar una empresa. Eso sí, no te olvides de compararlos con otros años o con competidores y utilizar estrategias en conjunto con el análisis de ratios. Ya hablamos en un anterior video sobre el análisis fundamental y el análisis técnico. Esto sería parte del análisis fundamental, pero se puede combinar con estrategias de análisis técnico. Canales en YouTube en español que hablan de esto no sé si hay, pero sé que Invertir desde casa hace bastante análisis fundamental. Y si se sienten cómodos con el inglés, los invito a buscar data sobre Warren Buffett o Damodaran, que son reyes de la evaluación y les va a servir un montón. Si tienen alguna duda con algún ratio en particular, o querés un video sobre más ratios, o un análisis de alguna empresa, no te olvides de dejarlo en los comentarios. Espero que te haya servido un montón, y en ese caso creo que te va a ser bastante útil también suscribirte a mi canal, y espero verte en la próxima. Que tengan una muy buena semana. Adiós.